su gloria. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando. Porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en aves y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos. Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo: ¡ay, ay de la gran ciudad, en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Luz de
lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Todos juntos. Y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Que Dios bendiga la lectura de su palabra, una lectura muy bonita, ¿verdad? Y muy tremenda. Muy bien, mis amados hermanos, en estos momentos vamos a pasar al mensaje de este día. Hermanos amados, la palabra de Dios nos enseña que en los últimos tiempos habrá una situación crítica en la iglesia de Jesucristo. Y nos habla de dos características que ya podemos ver en la actualidad. Tristemente, la iglesia del Señor ha ido perdiendo la perspectiva de su propósito, que la está llevando a una decadencia moral y espiritual. Todo esto nos recuerda que estamos viviendo ya los últimos días. Le voy a pedir a uno de los diáconos, hermana Angelina, si quiere pasar a orar por los predicadores, ¿verdad? Por el pastor y los predicadores de los jóvenes, de los niños. Pongámonos de pies, hermanos, para orar, por favor. Amoroso Padre Celestial, Señor, te damos nuevamente, Padre del cielo, gracias por esta hermosa mañana, Señor, que tú nos das. Y Padre Santo, así mismo, Señor, te rogamos en esta mañana, Padre, que tú, Señor, uses a tu siervo, Padre Santo, y tu Espíritu Santo, Padre, para que este mensaje, Señor, que tú tienes para nosotros, Señor, lo captemos, Señor, lo guardemos en nuestros corazones y en nuestras mentes, Padre, para poderlo poner en práctica. Señor, te pido así también por los maestros, Señor, de niños, de los jóvenes, Padre, que igualmente, Señor, el Espíritu Santo le dame, Señor, la bendición, Señor, entre cada niño, Señor, y sobre los maestros. Padre bendito, quédate con nosotros, Señor, en esta mañana, durante todo el día, Padre, y alégrate, Padre, gózate, Señor, en todo lo que sea, todo lo que hagamos en este día para ti, Padre Santo. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermana Angelina. Mis amados hermanos, la palabra de Dios, la Biblia, nos enseña acerca de los últimos días, hermanos. Acerca de los últimos días, y especialmente considerando a la iglesia del Señor Jesucristo. La iglesia de los últimos días, hermanos, dice la Biblia que será una iglesia apóstata. Apóstata. Esta apostasía de la doctrina se deberá a la enseñanza de doctrina de demonios por los falsos profetas. Ahí en 1 de Timoteo 4, del 1 al 3, dice así: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Mis hermanos, la apostasía doctrinal principalmente se está debiendo a la gran cantidad de falsos maestros, de falsos profetas que se han levantado en el mundo. Hace como una semana estuve viendo en la televisión, hermanos, acerca de un grupo que está allá en el sur de México, hermanos, y que están siguiendo a un colombiano
que se dice ser Cristo. Él dice que Él es Cristo, Jesús. Y mandó que todos los niños de esa comunidad, donde ahí creo que es en Chiapas, hermanos, que se marcaran el 666. Y todos los niños están marcados en sus bracitos, les pusieron el 666. Y los adultos, las mujeres, todos tienen el 666. Y dice que en la escuela les hacen bullying porque dicen que es el número del diablo y lo rechazan y que estaban quejando. Hermanos, y el mundo está confundido actualmente. Estamos viendo cómo, hermanos, están cumpliendo las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Que tuviéramos cuidado, que si alguien dijera, aquí está el Cristo, allá está, no lo crean, dice. No lo crean, porque Cristo, cuando Él regrese, dice, se va a ver su señal en el cielo, hermanos. Así, hermanos, como el sol que sale desde el poniente y se ve hasta el occidente, así será la venida del Señor, hermanos. Todo ojo le verá viniendo en su poder y su gloria, mis hermanos. Ahora, aquí se mencionan algunas de las doctrinas, hermanos, que se están enseñando. En primer lugar está el ascetismo. ¿Qué es el ascetismo? La idea de que si uno se abstiene de ciertas cosas, es más espiritual que los demás. Por ejemplo, aquí habla de la prohibición de casarse. Hay algunas religiones que consideran el matrimonio un pecado, hermanos. ¿Cómo va a ser un pecado? Si Dios mismo hizo al hombre y le trajo a la mujer, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Y formó de una de sus costillas una hermosa mujer, hermanos. Y estableció la ley, hermanos, de todos los tiempos. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Así que decir que el matrimonio es pecado, hermanos, tener relaciones dentro del matrimonio con su esposa es un pecado, es una aberración total. Y aquí lo dice la Biblia, que estas doctrinas, hermanos, de demonios enseñarán la prohibición de casarse, mis hermanos. Es lo que se llama el ascetismo. Y luego dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. Y hermanos, hay iglesias que le mandan, no comas esto, ¿verdad? No comas aquello, no hay que comer carne. Hermanos, dice el Señor Jesús, no es lo que entra por la boca lo que contamina al hombre, hermanos, porque eso se va a la letrina, dice el Señor. Lo que contamina al hombre es lo que sale de su corazón, dice. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los pleitos, hermanos, las iras, las contiendas. Todo eso que sale de adentro, eso es lo que contamina al hombre, dice. No lo que te comes, no lo que te comes. Y dice aquí, hermanos, que cómo vamos a prohibir esos mandamientos. Si Dios los creó, dice, para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Hermanos, dice después que con la oración que hacemos, hermanos, porque un cristiano siempre debe dar gracias cuando va a comer, hermanos. Dice que esa oración santifica esos alimentos, mis hermanos, y los podemos comer con toda confianza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son para nutrición de nuestro cuerpo físico. Mis hermanos, la negación de Jesús y de su obra redentora es otra de las características, hermanos, de la doctrina falsa de estos últimos tiempos.
En 2 de Pedro 2, 1 y 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y hermanos, hoy día precisamente vemos la negación de la obra redentora de Jesucristo. Muchas iglesias están enseñando que la muerte de Cristo ayuda, pero que uno tiene, por medio de méritos, por medio de sacramentos, por medio de muchas cosas, tiene que ganarse la salvación, hermanos. Pero la Biblia nos enseña que el sacrificio de Cristo fue suficiente, que con su muerte, hermanos, Él nos redimió totalmente del pecado y de la culpa del pecado, de la condenación eterna, hermanos, y nos dio vida juntamente con Cristo. Así que fíjense ustedes, hermanos, todas las mentiras que se están introduciendo en la gente. ¿Para qué? Para que no crean en Cristo. Porque la Biblia dice, cuando le preguntó el carcelero a Pablo: ¿qué puedo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Mis hermanos, la negación de la Trinidad, dice en 1 de Juan 2:22, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Hermanos, hoy día se está enseñando muchas mentiras. Se está negando, hermanos, las personas de Dios, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, hermanos. Y se están enseñando otras doctrinas ajenas totalmente a la palabra del Señor. Por eso hay tanta confusión en el mundo, hermanos, por las enseñanzas o las malas enseñanzas de los falsos profetas. La negación de la encarnación de Cristo. En 1 de Juan 4:3 dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hermanos, Cristo Jesús es Dios, pero es Dios encarnado, hermanos. Dice la Biblia en Juan 1:14: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que, hermanos, Cristo Jesús es Emmanuel, es Dios con nosotros, hermanos, que dejó su gloria, hermanos. Dice que no, hermanos, tomó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, hermanos. Y estando en la condición de hombre, dice, se humilló hasta la muerte, hermanos, y muerte de cruz. Pero después dice que Dios lo exaltó hasta lo sumo, hermanos, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Entonces vean ustedes qué precioso, hermanos, que Jesús encarnó. Hermanos, dice la Biblia en Hebreos que por cuanto nosotros, hermanos, estamos formados de carne y de sangre, Él tuvo que participar de lo mismo para con la muerte
poder pagar nuestros pecados y poder darnos vida a nosotros. Él necesitaba ser como nosotros. Pero hay gente que niega que Jesús vino en carne. Hermanos, hay falsos profetas que andan enseñando mentiras, hermanos. La negación de la segunda venida de Cristo. En segunda de Pedro 3 al 4 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Hermanos, el mundo hoy vive ignorando totalmente las Escrituras. Viven, hermanos, como si nunca se fuera a acabar este mundo. Viven como si fueran a pasar siglos y siglos y siglos más. Cuando sabemos, hermanos, que este mundo tiene un límite. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús va a regresar, hermanos. Él va a regresar, Él lo prometió, hermanos. Él nos habló de las condiciones exactas que iban a imperar en el mundo, hermanos, antes de su venida. Y nosotros lo estamos viendo a nuestro alrededor. Estamos siendo testigos del cumplimiento, hermanos, literal, de todo lo que Jesús dijo, hermanos. Y sabemos que Él ya viene por segunda vez. Sabemos que su venida está cercana, hermanos, y no podemos negarlo, hermanos, porque vemos el cumplimiento de las promesas de Jesús. Él lo dijo claramente, cuando vean todo esto, dice, sepan que se acercan las puertas. De la higuera, preparen la parábola. Cuando ven que sus hojas empiezan a brotar, saben que el verano está cerca. Así, cuando vean estos terremotos, estas guerras, estos principios de dolores en el mundo, sepan que la venida del Señor se acerca. Y finalmente, hermanos, lo que se conoce como el uniformitarianismo. Uniformitarianismo. ¿Qué es el uniformitarianismo? Es la idea, hermanos, de que todo lo que está pasando siempre ha pasado. Que siempre va a pasar lo mismo. Pero déjenme decir que Dios ha intervenido a lo largo de la historia en diferentes ocasiones, hermanos. Intervino en nuestra historia con el diluvio, hermanos. Con el diluvio. Él intervino cuando la maldad del hombre llegó, hermanos, a un grado superlativo. El Señor, hermanos, mandó ese diluvio para mostrarnos, hermanos, que Él tiene la autoridad, el poder, hermanos. Y por supuesto, hermanos, hubo muchas ocasiones en que Él intervino, pero quizás la mayor de todas es cuando Él mismo vino a poner su pie en este mundo, en la persona de nuestro Señor Jesucristo. El cual, hermanos, partió la historia por la mitad, hermanos. Y hasta el día de hoy todavía muchos, miles y miles, millones de personas seguimos la doctrina de Jesucristo, hermanos. ¿Por qué lo dijo? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Jesús permanece, hermanos, y vive para siempre. En segunda de Pedro 3, 4 y 5 dice, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste. Hermanos, Dios es el que creó las cosas y Dios es el que tiene la autoridad sobre todas las cosas en este mundo. Mis hermanos, pero no solamente vemos una apostasía en la doctrina, hermanos, la intervención de doctrina falsa
hermanos, que está desviando a muchos, que está apartando a muchos cristianos de la verdad, que están siendo engañados. La Biblia dijo claramente, no creáis. Dice, porque aquellos días, dice, a muchos engañarán. Dice, si es posible, hasta los escogidos, dice, van a estar engañando. Hermanos, manténganse firmes en la palabra. Manténganse en la palabra, hermanos. Nunca dejen que nadie, hermanos, los influya. En la palabra está todo el consejo divino. Y no necesitamos más que la palabra de Dios. Porque es viva y eficaz, hermanos, y más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra nuestro corazón, a nuestra alma, parte las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén. Ahora, hermanos, pero la Biblia también nos habla de que en los últimos días habría una decadencia moral. No solamente una apostasía doctrinal, pero una decadencia moral. Y hermanos, vamos a ver que la falsa doctrina produce inmoralidad. Lógicamente, hermanos, cuando se empieza a enseñar, hermanos, falsedad, pues empieza a haber inmoralidad. Y vemos que en las iglesias del día de hoy, hermanos, hay mucha inmoralidad. Dice así la palabra en 2 de Pedro 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes,
tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Qué tremendas palabras, hermanos. La palabra de Dios es tremenda, hermanos. Nos habla con claridad, hermanos. Nos habla, hermanos, claramente sobre las cosas. Y hermanos, en verdad, el juicio en contra de los falsos, en contra de los que apostatan, en contra de los que se apartan, en contra, hermanos, de los que prefieren la inmoralidad, el pecado, la inmundicia, en lugar de servir a Dios, hermanos, se aproxima. Se aproxima, hermanos, ese castigo. Y qué triste. Hermanos, ¿para qué se escribe todo esto en la Biblia? Para que nosotros, hermanos, entendamos. Para que nosotros nos mantengamos, hermanos, firmes en lo que hemos creído. Amén. Y para que hablemos a las demás personas. La Biblia dice, hermanos, que el Señor vino para darnos libertad, hermanos, para dar libertad a los cautivos, a los presos, apertura de la cárcel. Vino a anunciar las buenas nuevas, hermanos, de redención, de salvación. Y nos encorvó a nosotros, hermanos, que vayamos y llevemos ese mismo mensaje a las personas, hermanos, para que haya libertad en este mundo. La hipocresía será la principal característica de estos hombres, hermanos. Y por eso nosotros debemos cuidarnos, hermanos, porque va a haber mucha hipocresía. Fíjense lo que dice allá en Timoteo, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Eso está en 1 Timoteo 4. Por la hipocresía de mentirosos. Por la hipocresía de mentirosos. Y en 2 Timoteo 3, versículo 1 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Fue lo que dijo Jesús
que iban a ser como lobos rapaces disfrazados de ovejas. Y es lo que estamos viendo, hermanos. A muchos que se presentan como siervos de Dios, como hombres ungidos por el Señor, pero son lobos rapaces, hermanos. Son lobos rapaces. Y nosotros, el rebaño del Señor, debemos cuidarnos de los lobos y mantenernos firmes en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, recuerden, el Señor nos advierte en su palabra con mucha claridad de estos días. La apostasía doctrinal, la decadencia moral que estamos viendo. Hermanos, el Señor nos llama a ser un pueblo santo. Sed santos, dice el Señor, porque yo soy santo. Si Dios es nuestro Padre, hermanos, si nosotros somos hijos de Dios, debemos irnos pareciendo cada día más a Él, hermanos. No que seamos perfectos, pero vamos hacia la perfección. Esa es nuestra meta. No lo podemos lograr por nosotros mismos, por nuestras fuerzas, por nuestra habilidad, por nuestra inteligencia, pero si dejamos que Dios nos moldee, así como el alfarero, hermanos, moldea el barro y forma una vasija preciosa. Si tú dejas que el Señor mueva tu vida, si tú dejas que el Señor te moldee, que el Señor sea el que te forme, que te haga un vaso, hermano, de bendición, Dios lo va a hacer. Pero tú tienes que estar dispuesto a decir, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Haz conmigo de acuerdo a tu voluntad. Y entregarte delante de Él y dejar que el Señor obre en tu vida. Amén. Claro que sí, mis hermanos, claro que sí. Y esto pues nos debe retar, hermanos, a seguir siendo fieles, ¿verdad? A guardarnos de todos los falsos y a pedirle al Señor que nos cubra, hermanos, con su manto y que no nos deje dejar la verdad. Vamos a orar. En estos momentos venimos delante de ti, Señor y Dios, para agradecerte, Padre Santo, por tu palabra, por la claridad con la que ella nos habla, Señor, acerca de los últimos tiempos. Pedimos, Señor, que tú nos des claridad, que tú nos hagas entender tu santa palabra y que podamos, Señor, guardarnos de todo peligro y que nos mantengamos firmes en ti. En el nombre de Jesús. Amén. En estos momentos, hermanos, vamos a participar de la Santa Comunión. Así que voy a pedir a las diaconisas de nuestra iglesia, encargadas el día de hoy de ministrarnos, hermanos, en la comunión. Muy bien, como saben ustedes, hermanos, la comunión es la señal del nuevo pacto establecido entre Dios y el hombre, basado en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hecho en la cruz del Calvario. Hermanos, el pan representa el cuerpo de Jesucristo, que fue inmolado, que fue sacrificado por ti y por mí. Y el jugo de la vid representa la sangre preciosa que Él derramó. Y Él claramente dijo, cuando Él instituyó la cena del Señor como la señal del nuevo pacto, Él dijo claramente, haced esto en memoria de mí, en memoria de mí. Así que es un memorial, hermanos. Nos recuerda lo que Jesús hizo por nosotros. La comunión no es matar a Jesús otra vez, no es un sacrificio no cruento.
Jesús murió una sola vez y para siempre. Y con ese sacrificio fue suficiente para redimirnos completa y totalmente, eternamente. Pero por medio de esos elementos recordamos lo que Él hizo. Y de esa forma le agradecemos por todo lo que Él ha hecho por ti y por mí. Voy a pedir a mi hermana Edna que ore por el pan. Inclina nuestros rostros, hermanos. Señor y buen Padre, gracias te damos, Padre, porque nos permite, Señor, acercarnos aquí delante de ti para darte gracias por todo lo que tú hiciste, Señor, para darnos esa libertad, Padre, para librarnos, Señor, de todos los pecados, Padre, por librarnos, Señor, de cosas que nosotros, Señor, no podemos pagar lo que tú hiciste en la cruz. Y por medio de este pan, Padre, representa tu cuerpo. Y, Señor, gracias porque tú nos das ese permiso, Padre, de poder compartir en ello, Señor. Bendice este pan que es lo que representa tu cuerpo, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido. Amén. Voy a pedir a la hermana Argelia que ore por el jugo de la vida. Nuestro Dios, te agradecemos este privilegio que nos das de participar, Señor, de la comunión contigo, Padre. Gracias porque estamos recordando una vez más el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por nosotros, por el mundo entero, Padre. Te damos gracias porque estás aquí sirviendo la mesa, Padre. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Pueden pasar, hermanas, para administrar el pan y también el jugo. Los hermanos que van a participar, pónganse de pie, por favor, hermanos. Y nuestras hermanas van a entregarles el pan y el jugo de la vida, hermanos. Participemos con discreción, con gozo. Dice la Biblia que cada uno se pruebe a sí mismo, ¿verdad? Y coma a sí mismo del pan y beba de la copa. Pongámonos en buena relación con el Señor, con nuestros prójimos. Qué hermoso que podamos participar de la comunión, hermanos. Comunión está formada por dos vocablos, ¿verdad? Unión, común. Somos uno solo, un solo cuerpo, hermanos. Y dice que nuestra cabeza es Cristo, la cabeza de la iglesia. Bien, hermana, tome el pan. Hermana Argelia. Hermana. Muy bien, hermanos. La palabra de Dios nos enseña que la noche que Jesús fue entregado, tomó el pan. Y habiendo dado gracias, lo repartió entre sus discípulos diciendo: tomad, comed. Esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En memoria de nuestro Señor. Comamos el pan. Asimismo, hermanos, después
de haber cenado, el Señor tomó la copa y la repartió entre sus discípulos diciendo: tomad, bebed, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de nuestro Señor y de su sangre preciosa. Tomemos la copa, hermanos. El apóstol San Pablo nos enseña que todas las veces que comamos este pan y bebamos esta copa, la muerte de nuestro Señor anunciamos hasta que Él venga. Voy a pedir a las hermanas que pasen, por favor, para recoger los vasitos. Y hermanos, lo único que nos resta decir en esta mañana es que los esperamos hoy en la tarde, mis hermanos. Los esperamos hoy a las 6 de la tarde. Tenemos nuestro culto de predicación. Hermanos, esperamos que todos puedan asistir, ¿verdad? Y vamos a recoger nuestras ofrendas. Si quieren prepararse, por favor, para entregar nuestros diezmos y ofrendas. Y después le vamos a pedir al pastor Navarro, nuestro hermano Octavio Navarro, que él nos despida con la bendición. El hermano Navarro, hermanos, es un siervo de Dios que tuve el privilegio de que fuera mi compañero en el seminario. Fue mi compastor también en un tiempo. Y es un hermano, pues, muy querido. Cuando mi hijo estudió en Phoenix, Arizona, hermano, su carrera, el hermano Octavio fue un apoyo muy grande para mi hijo, para nuestra familia. Y pues somos familia también con él, así que lo amamos mucho a nuestro hermano, ¿verdad? Y él nos está visitando desde Phoenix, así que hoy él nos va a dar la bendición, hermano, ¿verdad? Pero vamos a recoger primero nuestras ofrendas, hermano. Vamos a repetir el texto, hermanos. Cada uno ve como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Segunda de Corintios 9:7. Muy bien, mis hermanos. Queremos despedirnos en estos momentos de todas las personas que nos honran viendo este programa en internet. Que Dios les bendiga y que sea con ustedes en este día y siempre. Gracias. Pues hermanos, es un privilegio estar aquí con ustedes, saludarlas y seguirles animando. Acuérdense que la promesa del Señor es que Él añadiría a la iglesia los que le dan sus años. Y lo que continúa con el primer reto de la iglesia en Tesalonicenses: el amor, la fe, la constancia y el trabajo. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por el grande privilegio de estar aquí con nuestro hermano José Corte, siervo tuyo, Señor. Es un privilegio verle de nuevo. Y ahora, Señor, gracias por ese mensaje. Tu palabra es eficaz. Gracias te damos, Señor. Y ahora que vamos a nuestros hogares, los que viajan en
auto sea piloto y copiloto de los autos en que viajan. Que nos reunamos en esta noche también con espíritu para darte la honra y la gloria, porque tú solamente eres Dios y Señor de señores. Gracias pues te damos y ahora, Señor, que la gracia de Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo sean con cada uno de nosotros, ahora y siempre. Amén. Amén. Gracias, pastor. Gracias, hermanos. Buenas tardes. Hay comida.